Hola a todos, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte contenido increíble. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Únete a nuestra comunidad y comparte la aventura. Adriana Eliana ha tenido un infarto y está en el hospital. Me lo ha dicho mi yerno Germán al teléfono con una frialdad tal. Me congeló el alma y corrí al hospital. Estaba desesperado, pero cuando llegué, una noticia devastadora me golpeó como un puñal. Mi hija se había ido durante el funeral, mientras todos estaban inmóviles sumergidos en el dolor. Germán hizo un anuncio que me dejó sin aliento. Voy a casarme con la hija del presidente. Quédate con las chicas o las mandaré en adopción. El silencio fue roto por las risas inesperadas de mis 3 nietas. Me quedé aturdido. Lo que descubrí más tarde fue simplemente increíble. Mi nombre es Adriana. Crié a Eliana sola. Después de perder a mi marido joven, cuando aún tenía 30 años, pasamos por momentos difíciles, sobre todo durante su etapa rebelde en los tiempos de la escuela, que ahora me hacen sonreír nostálgica. Pero a pesar de todo, la llené su vida con todo el amor que pude ofrecer. Cuando Eliana ingresó en la universidad, me dijo algo que quedó grabado en mi memoria. Mamá, has pasado. Quiero devolverte tanto por haberme criado. Todo está bien, hija mía, con mis ojos llenos de lágrimas en ese momento. Después de graduarse, Eliana obtuvo un excelente trabajo en una empresa prestigiosa. Era dedicada paciente y rara vez se quejaba en la mayoría de los días difíciles. A veces deseaba que confiara más en mí, pero siempre encontraba tiempo para sorprenderme con un viaje especial para mi cumpleaños o un regalo del Día de la Madre. Gracias, Eliana, soy muy afortunada, le dije, y ella siempre respondía también mamá. En esos momentos compartíamos una sonrisa tímida, como si guardarla, notarlo pronto. Eliana me dijo que Germán era prácticamente una leyenda entre los empleados, con toda esa pose de galán de telenovela y ese encanto de príncipe moderno, alto, guapo, y Germán parecía siempre bien vestido. El sueño de tantas mujeres. Me preguntaba qué lo había llevado a elegir a Eliana entre tantas. ¿Por qué elegiste a Eliana? Germán repitió mi pregunta con una. Bueno, ella sigue trabajando seria y muy dedicada a la familia, algo que admiro mucho, me atrajo. Alguien tan maravilloso. Se sonrojó ligeramente mientras intercambiábamos miradas. Eliana, y en ese momento comprendí cuán perfectos parecían juntos. Se casaron unos años después, bendecidos con 3 hijas. Eliana y Germán continuaron trabajando en la misma compañía, pero ahora ella estaba en el departamento de recursos humanos. La popularidad de Germán no disminuyó, incluso después del matrimonio, y con niños a quienes los empleados seguían acercándose a él, lo que comenzaba a molestar a Eliana. Una vez lo comentó conmigo. Recibía a menudo canastas de almuerzo de varias colegas, aunque Germán decía que las Eliana rechazaba educadamente. Se sentía incómoda. Espero que sea cierto. Germán parece sincero, pero ya sabes cómo son las personas a las que les gusta robar las parejas de otras personas, comenté con un toque de humor. Eliana asintió, masticando un sándwich. Desde que se convirtió en madre, me di cuenta. Eliana había fortalecido muchos aspectos de su vida. Tanto como esposa, como estaba en continua evolución. Pero cada vez que algo la preocupaba, intentaba estar allí para apoyarla. Mis 3 nietas, Felipe el mayor y las gemelas, Estrella y Gabriela, eran inseparables a pesar de la diferencia de edad. Felipe estaba en 1º de secundaria y las gemelas en 5º de primaria compartían una pasión por las novelas de misterio. El último, Navidad, me pidieron las obras completas de Conan Doyle. Como regalo, me sorprendió preguntándome si era apropiada la edad, pero las 3 se rieron y declararon el misterio. Sostiene conciertos en sus habitaciones,
estaban llenas de libros del género. Durante mis vacaciones de verano, las nietas adoraban pasar unos días conmigo y aprecié cada momento. «Abuela, vamos al cine», dijo una vez Felipe. «Están proyectando una película de Agatha Christie», añadió Estrella emocionada, «y quiero palomitas», concluyó Gabriela con una sonrisa traviesa. Ver esa risa radiante me hacía querer consentirlas, cada vez. Eliana podría siempre haberme advertido de no mimarlas demasiado, pero ¿cómo resistirme? Así que en un caluroso día de verano, recibí una llamada que se quedó en mi corazón. La noticia fue devastadora. Eliana había perdido el conocimiento. «¿Germán es verdad?», pregunté con voz temblorosa, sintiendo como mi corazón se partía. Sin embargo, respondió con una calma tal que me dejó perpleja cuando recibí la llamada del hospital, diciendo que Eliana estaba allí. Sentí como si el mundo se derrumbara. Tomé un taxi con prisa, con el corazón latiendo al 1000, mientras me dirigía hacia el hospital donde estaban Eliana y Germán. Pero cuando llegué, mi hija ya estaba ausente. Las lágrimas comenzaron a caer inmediatamente y un sentimiento profundo de arrepentimiento me dominó más fuerte que la propia tristeza. Llamaba a Eliana una y otra vez, como si de algún modo pudiera traerla de vuelta, pero sus párpados cerrados para siempre nunca más se abrirían. El médico informó que la causa de la muerte fue una afección cardíaca. Germán estaba allí, con las 3 niñas a su lado, llorando a gritos, natural que estuvieran aún destrozadas. Eran adolescentes frente a la pérdida más dura de sus vidas. Las abracé fuerte intentando ofrecerles el consuelo, que en el fondo yo también necesitaba. «Está bien, chicas, lloren. Vamos a despedir dignamente a su madre», susurré sosteniéndolas en el pasillo del hospital. Pero al mirar a Germán, algo comenzó a inquietarme. ¿Por qué Eliana? ¿Por qué ahora nos daba la espalda? Tal vez intentando esconder sus lágrimas. Pero algo no encajaba cuando finalmente se giró. Sus ojos secaron. No había señal de lágrimas en su rostro. Lamentó perder la compostura. «Necesito volver a la oficina y reportar lo sucedido», dijo con una calma perturbadora. «¿No puedes hacerlo por teléfono y las niñas?», pregunté sorprendida por su frialdad. «Adriana, por favor, lleva a las niñas a casa. Lo siento mucho por ti, pero por favor», lo pidió y se fue tranquilo como si nada grave hubiera pasado. Después de su partida, toda la responsabilidad de los trámites y el papeleo recayó en mí. Germán siempre encontraba una excusa para ausentarse, ya fuera una reunión de trabajo o una cena con un cliente importante. Durante el funeral no fue diferente. Pasaba más tiempo mirando su teléfono que ofreciendo sus condolencias. «Parece que un cliente, uno de nuestros subordinados, causó un problema». «Debo encargarme de eso», dijo distraídamente, como si fuera un simple día de trabajo. Por muchas había gente de la empresa. En el funeral, colegas de Eliana y de Germán, jefes subordinados, todos velaron rindiendo homenaje. Las colegas que almorzaron con Eliana compartieron sus recuerdos, elogiando su amabilidad y dedicación. Todos coincidían en que Eliana era una profesional ejemplar con ideas innovadoras que nadie más podía igualar, que llevaron a grandes logros en proyectos importantes. Mientras escuchaba sus historias, me di cuenta de cuánto mi hija había callado sus palabras, sus logros conocer este lado de ella. Ahora, en medio del dolor de su pérdida, me llenó de una mezcla agridulce de orgullo y tristeza. Durante el funeral, la tensión entre yo y Germán solo aumentó con el momento en que no pude contenerme. «Eres el marido, Germán. Al menos haz un discurso de despedida decente», suspiró visiblemente molesto y murmuró que lo haría. Pero antes de que pudiera decir algo, una mujer se acercó. Dijo: «Mi más sentido. Pésame». Pero su tono cambió inmediatamente. Al ver algo en mí, el aire se volvió denso. Mi instinto me lo advirtió.
pero Germán permaneció indiferente recibiéndola con una sonrisa cálida. «Laura, es bueno que hayas regresado así, a pesar de estar tan ocupada», dijo casi emocionado. Luego se volvió hacia mí y Adriana añadió: «Esta es Laura, la hija del presidente de la compañía». Mientras observaba algo dentro de mí, gritaba algo. No andaba bien. Germán y Laura eran demasiado cercanos para ser solo conocidos o colegas. Incluso en el 258 funeral. Laura se aferraba a Germán de un modo que insinuaba una inquietante intimidad. Esa noche, después de acostar a mis nietas, decidí enfrentar a Germán. Intenté ocultarle algo. «Laura prácticamente es mi novia», dijo con desprecio. Estaba sin habla. No podía creer lo que estaba escuchando. «El hombre con el que estabas casado». Eliana balbuceé, aún intentando asimilarlo. Germán, sin embargo, permaneció frío. Después de casarnos, me di cuenta de que Eliana era demasiado sencilla, y nada más dijo con desprecio: «Madre de 3 hijas, aunque siempre tuvimos dinero para las niñas, me cansé de vivir como una pobretona». Intenté discutir hablando de la importancia de ahorrar para la educación de las niñas. Pero él me interrumpió. Se lo dije de repente, muchas veces quería el divorcio, pero Eliana siempre lo negó. Dijo que no sería bueno para las niñas, al menos hasta la adultez. Germán parecía incapaz de entender el sacrificio de Eliana. Criada por una madre soltera, hizo todo lo posible para evitar que sus hijas pasaran la misma experiencia. Siempre priorizó a las niñas y me relegó a un segundo plano. Profundamente irritado, continuaba cada vez más alterado, mientras jugueteaba con su teléfono con el que empecé a salir con Laura para desahogarme, y honestamente comencé a sentir que sería mejor si Eliana no existiera más. Fue allí que sus palabras me dejaron sin aliento. No podía articular una respuesta mientras él con calma salía: «Continuaré de todos modos. Voy a casarme con la hija del presidente. Las niñas son una carga, así que cuídalas tú, anciana». Había desprecio en su voz. Estaba abandonando bruscamente a su familia, sin el menor remordimiento. Antes de que pudiera responder, Germán dejó rápidamente la casa, a pesar de haber asistido al funeral como principal doliente. Desapareció poco después, dejando a mis nietas en pánico. Intenté contactarlo, pero simplemente no respondió. Más tarde descubrí que Germán había tomado una licencia remunerada del trabajo y no estaba en la oficina, como si nada importara. Eliana nunca habría consultado sobre el divorcio. Era ya algo que él llevaba solo, aunque no era mi casa entrometerme en los asuntos de la pareja. Me arrepiento de no haber ofrecido consejo. Tal vez podría haber hecho algo, pero ahora no era momento de arrepentirme. Di una ligera palmada con mis manos, intentando concentrarme en lo que debía hacer. Hice las maletas allí y ayudé a enfrentar la situación. Mis nietas me vieron y fue como una oleada de alivio. Inundadas, estallaron en llanto, liberando toda la tensión y el miedo acumulados. Debían estar aterrorizadas por la desaparición de su padre. «Todo estará bien. Ahora estoy aquí», les dije abrazándolas, intentando transmitirles la seguridad que tanto necesitaban. Así que preparé la cena y me ocupé de la casa, asumiendo el rol que Germán había dejado sin el menor remordimiento. Mientras organizaba las cosas, mis ojos se posaron en su calendario. En la pared había una fecha marcada en rojo, con las palabras «Empiezan las vacaciones de verano». Escrito cerca, las vacaciones comenzarían la semana próxima. «Abuela, ¿vendrás a nuestra casa este año?», dijo, abrazándome por la cintura, sus ojos aún rojos de llorar tanto. Pero había una expresión de inocente esperanza en su Felipe y Gabriela. En cambio, se mostraban más calladas. No dijeron nada, pero era evidente que intentaban procesar todo lo que había ocurrido. Sabía que debía ser fuerte por ellas pasando más tiempo con ellas. Mis nietas decidí empezar a separar las pertenencias de Eliana.
todos los objetos que traían una oleada de recuerdos y emociones. ¿Por qué mi hija, a la que crié con tanto amor y esfuerzo, tuvo que irse? Apenas pensaba en eso. Sentía una rabia silenciosa ante la injusticia del destino. Entre las pertenencias de Eliana, encontré un diario. Destacaba entre los demás. Tenía una cerradura con combinación, algo fuera de lo común. De repente recordé algo que Eliana había mencionado unos meses antes. Dijo que si algo le pasaba, debía buscar el diario con cerradura. Me dijo también la combinación, la suma de sus cumpleaños de Germán de las niñas, y el mío con las manos temblando. Giré los números. 2, 7, 8, 8. El diario se abrió con un clic. Mi corazón latía con fuerza, preguntándome qué podría hallar allí. Quizás un testamento, aunque dudaba de ello. La curiosidad era más fuerte y comencé a hojear las páginas. Las primeras palabras me dejaron helada. Si estás leyendo este diario, significa que ya me fui de este mundo. Respiré profundamente intentando recomponerme y seguí leyendo lo que descubrí. Fue increíble. Eliana había expresado sus sospechas de la infidelidad de Germán y detallaba el proceso de recopilar las pruebas contra él. Pero no era solo eso. El diario también revelaba las condiciones laborales abusivas que enfrentó en la empresa. Tenía grabaciones de horas extra no declaradas y situaciones donde le impidieron incluso ir al hospital cuando se quejaba de su salud deteriorada. Eliana había ocultado grabaciones y otros datos que verificaban sus acusaciones en otro lugar específico. Comencé a buscar y finalmente las hallé pruebas de que lo que descubrí cambiaría todo. Decidí escuchar las grabaciones. Inmediatamente me enfrenté con la voz. Duras palabras de un jefe que reprendía con dureza a Eliana cuando ella pedía ir al hospital. La crueldad en su voz me dejó en shock, pero mientras seguía escuchando, se aclaró que Germán había orquestado el traslado de Eliana a trabajar bajo ese jefe severo. Como parte de su traición, el diario concluyó con las intenciones de Eliana, que se preparaba para exigir compensación a Germán y su amante, utilizando las pruebas que había reunido y seguir adelante con el divorcio. A pesar de que las 3 hermanas aún estaban en la escuela, con valentía hizo todo lo posible por cuidarlas, intentando asegurarse de que no se sobrecargaran. Pasó una semana, y con el inicio de las vacaciones de verano, los girasoles en el jardín estaban casi listos para florecer tras empezar las vacaciones. Mis nietas pasaban más tiempo en la habitación de Germán. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo su padre, y buscaban, aunque fuera inconscientemente, alguna clase de reconocimiento. Saber esto me partía el corazón. Continué organizando las cosas. De Eliana también me ocupé de cuidar a las niñas. Un día, mientras estaban en la habitación, les llevé sándwiches y jugo de naranja. Aquí está el jugo para ustedes, dije, intentando mantener un tono ligero. Estaban ocupadas revisando libros y álbumes de recortes que Germán había dejado como si buscaran algún tesoro. A veces también usaban la computadora o la tableta familiar. Pensé que trabajaban en algún proyecto de un día de vacaciones. Volví de las compras y escuché risas provenientes de la habitación. ¿Qué pasa?, pregunté con curiosidad cuando me acerqué. Gabriela me notó y con una sonrisa traviesa tomó rápidamente una hoja de papel. Acababa de salir de la impresora y me la entregó. «Con esto papá irá al infierno», dijo Gabriela dejándome completamente confusa. Miré la hoja que me había dado. Parecía una impresión de un foro de mensajes anónimos titulado «Reúnanse aquí si quieren que su esposa muera». Me quedé en shock sin entender qué significaba esto cuando notó mi confusión. Felipe explicó: «Abuela, míralo en rojo el nombre de esa persona. Es Germán». «¿Germán?», pregunté incrédula. «Sí», confirmó Felipe. Los comentarios publicados por esta conexión a Internet aparecen en rojo. Entonces este es el comentario de papá. El corazón se detuvo por un instante.
El comentario de Germán estaba realmente en rojo, y mientras seguía leyendo, me horrorizaba más al descubrir cómo planeó y ejecutó la traición de un modo cruel. Y las palabras de Germán eran premeditadas, leídas con horror. Creciente eran detalles aterradores de cómo abusó de su autoridad en el Departamento de Recursos Humanos, trasladando a Eliana a un departamento problemático donde el equipo siempre estaba sobrecargado. Conociendo la dedicación extrema de Eliana, estaba seguro de que se quedaría hasta tarde todos los días, acumulando horas extras trabajando. Más pronto, haría unas 80 horas extra al mes. Desmayándose por el cansancio, escribió como si solo fuera una broma cruel aumentada, fingiendo preocuparse por su salud. Germán preparaba comidas poco sanas cargadas de aceite y sal riendo, al verla comer cada día, cuando Eliana comentó que sus exámenes de salud eran malos. Fríamente, no la dejó ir al hospital ni repetir el análisis. Las palabras malévolas en los posts eran seguidas por respuestas, igualmente inquietantes de parte de otras personas en el foro. Algunos lo llamaban monstruo, mientras otros lo animaban a continuar la publicación final. Era la más cruel de todas. Germán relató la muerte de Eliana con un tono grotesco de alegría. Por fin mi esposa se fue. La llevaron al hospital con un ataque al corazón. Fingiré estar triste, pero ahora puedo incluso librarme de las niñas. Escribió mientras otros comentarios lo felicitaban, expresaban envidia o lo alentaban. No podía creer lo que estaba leyendo. El hombre que parecía tan educado y cariñoso era en realidad un manipulador frío y malvado. La rabia crecía dentro de mí con cada palabra. Pero una sorpresa mayor estaba por llegar. Mis nietas vinieron. Las 3 niñas notaron el comportamiento extraño de Germán desde hace tiempo elemental. Watson, dijo, imitando Estrella a la mamá de Sherlock Holmes, siempre estaba allí ocupada, pero papá parecía tener mucho tiempo libre, lo cual era extraño. Gabriela luego añadió, cuando lo discutimos, papá dijo algo de no fiarse en mamá, que podría irse cualquier día. Estas discusiones revelaron que Germán y también las niñas no se llevaban bien. Él hacía parecer que las 3 ya empezaban a desconfiar de su padre, y desde entonces lo observaron atentamente. Notaron que usaba la computadora buscando recetas y videos de pequeños platos, algo saludable que normalmente no haría en el historial de búsquedas de la tableta. Encontraron términos como comidas malsanas y contenido de sal. También sabían de una mujer misteriosa que aparecía en las fotos de la tableta y recordaban la sonrisa inquietante que mostró justo después de la muerte de Eliana, y durante el funeral, la pieza final del rompecabezas estaba en un álbum que Germán conservaba lleno de artículos sobre personas que a veces se desmayaban por demasiado trabajo, a las que se les diagnosticaba problemas cardíacos. Así que pensábamos las 3. Papá era el culpable, dijo Felipe. Estrella añadió que estábamos buscando pruebas desde el inicio de las vacaciones de verano. La aguda observación de las 3 hermanas resultó más perspicaz de lo que Germán o yo podríamos haber imaginado. Parece un misterio de amor, dijo Gabriela refiriéndose a lo que estaban viviendo. Curiosa, pregunté a Estrella cómo habían descubierto ese foro de mensajes. Resopló con orgullo. Además de revisar el historial de búsqueda de la tableta, leímos libros y restauramos el historial borrado. Watson, dijo Gabriela, imitando una vez más a Sherlock Holmes, a pesar de estar solo en primaria. Gabriela logró restaurar datos de 5º grado, algo que nadie esperaría de una niña tan joven. Sin ese esfuerzo, no tendríamos la impresión de los mensajes en nuestras manos. Pensé en cómo mis nietas, aún tan jóvenes y vulnerables, debían haberse sentido solas y ansiosas tras la pérdida de su madre. Recordé sus rostros afligidos y llorosos cuando vinieron a mi casa intentando lidiar con esta situación. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Abuela, ¿qué pasa?»,
preguntó Felipe preocupado. Sabía que no podía permitir que los esfuerzos de estos pequeños investigadores quedaran en vano. Me mordí el labio. Miré a las tres y pensé en Eliana Germán. Necesitaba enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Juré a mí misma que no quedaría impune y que se vería obligado a asumir su responsabilidad. Gracias, niñas. Dejen el resto en manos de su abuela, les dije con determinación. Más tarde fui a ver a un abogado de confianza, llevando conmigo todas las pruebas que yo y las niñas habíamos obtenido. Mi objetivo era, claro, quería justicia para Eliana. Esto incluía no solo una compensación, sino también asegurarme de que Germán pagara por sus crímenes. El abogado examinó las impresiones del foro, mensajes y el historial de búsqueda en la tableta. Noté que su expresión se oscurecía como si no fuera suficiente para lo que realmente quería. Estas pruebas son útiles, pero quizás no sean lo bastante sólidas para obtener una condena penal, dijo con cautela. ¿Entonces podemos usarlas como prueba?, pregunté mientras sacaba el diario de Eliana y el audio que había encontrado entre sus cosas. Elogió el diario y escuchó atentamente las grabaciones. Sus ojos se volvieron más atentos a cada palabra. Tras unos minutos, se dirigió a mí con una expresión más segura. La combinación de este diario con el audio reforzará significativamente nuestro caso, y no solo podremos reclamar una gran cantidad de compensación y pensión, sino que también tendremos una base sólida para pedir una investigación penal. Con esta nueva esperanza, decidí actuar. No bastaba con que Germán perdiera su trabajo y fuera abandonado por Laura. Debía enfrentar la ley. Envié copias de las grabaciones y del diario a la policía, junto con una solicitud formal para abrir una investigación penal contra Germán. Las autoridades, horrorizadas por la meticulosa crueldad de sus acciones, no tardaron en actuar. Abrieron una investigación y la empresa de Eliana se vio obligada a colaborar plenamente. Los días que siguieron fueron intensos. Germán fue arrestado en su casa. En descomposición, fue sin previo aviso, llevado esposado con una expresión de pánico mientras los vecinos miraban. Por primera vez sintió el peso de las consecuencias de sus actos. Durante el juicio, se reveló cada detalle de lo que había escrito el diario de Eliana, y las grabaciones eran pruebas incuestionables. El fiscal no escatimó palabras describiendo a Germán como un hombre cruel que premeditó usando su posición de poder para torturarla física y mentalmente, hasta que su cuerpo ya no podía más. Testificaron las niñas con una sorprendente madurez, sus declaraciones pintando un cuadro claro de cómo su padre se había convertido en un verdadero monstruo cuando el veredicto llegó. La sala estaba en completo silencio. «Culpable», anunció el juez, mientras Germán, que había perdido toda la arrogancia, se encogía como una rata, condenado a una larga pena de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Pero la justicia no terminó allí en prisión. La noticia de los delitos de Germán se difundió rápidamente. Otros reclusos, muchos de ellos padres, descubrieron que él había planeado y ejecutado la muerte de su propia esposa y decidieron que debía sufrir aún más. Germán era constantemente perseguido y golpeado su cuerpo y su mente, deteriorándose rápidamente. En este entorno implacable, su vida se convirtió en una pesadilla sin fin. Cada día, torturas físicas y psicológicas. El hombre que un día controló la vida de otros, ahora vivía a merced de quienes lo odiaban. Mientras tanto, fuera de la prisión, la empresa de Eliana fue obligada a pagar una indemnización. Usé una parte significativa de ese dinero para crear una fundación en nombre de Eliana, dedicada a apoyar a las víctimas de abusos en el entorno laboral. Quería asegurarme de que su sufrimiento no fuera en vano y que otras personas pudieran hallar una vía hacia la justicia. Mis nietas, aunque marcadas por la pérdida de su madre, empezaron a recuperarse lentamente.
Felipe, Estrella y Gabriela pudieron finalmente sonreír de nuevo, y asegurarnos la existencia de Germán se convirtió en una lenta y cruel bajada al infierno que él mismo creó. Y yo, Adriana, finalmente pude sentir que el mundo era un poco más justo, sabiendo que Germán había recibido cada gota de crueldad que merecía. Gracias por escuchar la historia hasta aquí. Ahora me gustaría saber qué piensas de esta historia. Deja tu comentario aquí abajo. Comparte tus impresiones y opiniones. Suscríbete al canal y regálale un me gusta al video para conocer las próximas historias.